Buenas tardes, soy Sebastián Rodríguez y mi compañero Jesús Sepúlveda. Vamos a presentar inversores de puente H, PWM y inversor trifásico y todo lo que se necesita pues para que este funcione. Empezamos pues primero con qué es un inversor. Un inversor es básicamente un circuito que me transforme una señal DC a una AC, o sea, una señal que esté de cero a valor positivo a una alternante de positivo a valores negativos y siempre esté alrededor de cero. Bueno, lo primero de lo que vamos a hablar es del circuito del puente H y luego vamos a hablar del inversor trifásico. El primero, el puente H, pues tiene un componente, el IXDD404. Vamos a hablar qué es lo que hace y pues cómo esto afecta al inversor monofásico puente H. Y el segundo, el inversor trifásico, tiene varios componentes. Tiene el HCPL 319J, vamos a explicar más o menos qué hace, y el IXDD 414PI. También vamos a explicar qué hace y al final cómo funciona el inversor trifásico en general. Bueno, entonces nosotros tenemos el IXDB404, es un integrado de 4 amperios con una entrada CMOS, lo que significa que es perfecto para recibir pulsos de microcontroladores y hacer de driver eh, para un transistor MOSFET que de ser conectado directamente podría quemar el microcontrolador. Eh, Esto significa que al tratarse de circuitos como inversores deben responder muy rápido y este dispositivo responde a una velocidad bastante decente del orden de los nanosegundos. Entonces, pues tenemos el inversor monofásico puente H, donde nosotros pues tenemos el microcontrolador, que es el que genera los pulsos, es un eh, circuito digital, podría ser también, no necesariamente un microcontrolador, que va a generar los pulsos negados a lo que vendría siendo nuestro driver IXDD404. Eh, este a su vez pues ya va a enviar los pulsos al circuito, que en este caso es lo que pues mi compañero ya les va a explicar. Tenemos, antes de eso tenemos pues aquí un capacitor entre tierra y voltaje de alimentación, nomás para prevenir pues picos de voltaje. Entonces es un capacitor de protección. Listo, procedemos entonces pues con el análisis del circuito, ¿no? Ya pues el microcontrolador pues genera como los pulsos, la secuencia que tienen que seguir y el IXD404 lo transfiere como a la activación. Entonces, ¿cómo funciona? Da los pasos, activar las salidas en la secuencia correcta y estos prenden T1 y T2. Se prenden, si se prende T1, también se prende el de abajo, o sea, Q4 y Q1. Se prenden esos dos transistores al tiempo porque la bobina se energiza al tiempo. Y con T2 se energizaría Q2 y Q3 al tiempo. Pero en este circuito en específico podemos ver que pues Q1 activa M1, o sea que la carga pues tiene energía de M1, pero Q4 al activarse no activa M4, sino que activa eh, M3, activa el del otro lado, están en cruz. Entonces cuando se prende T1, se prende realmente M1 y M3. En el segundo caso, cuando se prende T2, se energiza Q2, M2, ahí va, pero en vez de energizarse M3, se energiza M4, otra vez en cruz, por lo que va de sentido de arriba a abajo, en el primer caso de izquierda a derecha y en el segundo de derecha a izquierda, generando así primero voltaje positivo y luego en el segundo caso, generando el mismo voltaje, pero al contrario, negativo, porque pues está invertido, ¿no? Y pues así funciona. El switcheo lo dan las bobinas y no exactamente la secuencia del transistor. Bueno, cabe aclarar que se cumple el aislamiento eléctrico, ya que no está conectado directamente, sino que hay unos transformadores. Esto pues es un estándar que se suele pedir en ciertos dispositivos de electrónica de potencia que estén aislados y el transformador ayuda a eso. Y tenemos otros dispositivos de protección aquí, como lo son este par de diodos Zener en cada MOSFET, desde cada MOSFET, que es para prevenir picos y mantener una tensión constante ahí en ese lugar. Tenemos el positivo de la fuente de alimentación, que es la que vamos a
hacer invertir y el común o la tierra. Bueno, entonces ahora nosotros tenemos para el inversor trifásico otros dos dispositivos de importancia. El HCPL316J es un integrado tipo autoacoplador que hace de driver de alrededor de 2.5 amperios y está especialmente diseñado para IGBTs. No quiere decir que no funcione con otro transistor MOSFET, pero está diseñado para IGBTs. Este es su esquemático para su versión de 16 pines, que es la que está integrada en el inversor trifásico. También tenemos el que va a ser como driver para cada transistor, que es el IXDD414PI, un integrado de 14 amperios CMOS, también puede recibir varios voltajes bastante bajos, es de ultra alta velocidad, menos de 30 nanosegundos de tiempo de respuesta para driver MOSFET o IGBT. Esto que sea muy rápido, ya lo repetimos, es de vital importancia para poder realizar los switcheos y las inversiones pues en el tiempo correspondiente. Entonces lo mismo, tenemos aquí las entradas y aquí está la salida. Es un esquemático funcional, no representa el funcionamiento real del circuito, pero da una aproximación bastante clara de cómo más o menos se comporta, al menos lógicamente hablando, ¿no? Listo, este es el inversor trifásico. En general se ve un circuito muy complicado, o sea, se ven varias partes. Vemos ahí el microcontrolador, el HCPL, el IXDD414, varios diodos, varios, o sea, se ve muy engroso. Entonces, la parte de arriba es como la parte de control y de drivers. Está el microcontrolador que genera los pulsos, que los del HCPL, que es como un mini driver pequeñito para pasarlo a un poco de corriente más grande. Y ese se lo pasa al IXD4 que ya suelta, ya está listo para soltar mucha corriente, que es lo que se espera, que maneje el inversor como tal, que maneje mucha corriente, pero esa no la puede tocar el microcontrolador. Entonces, esas dos hacen eso, hacen como un aumento de corriente al siguiente, así. La parte de abajo eh, pues vemos dos circuitos, un rectificador y ya el inversor que ya vamos a explicar a continuación. Entonces, la importancia del inversor, lo que mencionamos hace poco, fue que la idea es convertir señal DC en AC. ¿Esto cómo lo hacemos? Similar al puente H. Entonces, como la señal está de cero a un valor positivo y la idea es que nos dé valores negativos, hacemos similar al puente H, que es intercambiar los sentidos. Entonces, que entre por uno y salga por el otro, y luego cuando intercambiemos, entra por el otro y sale por uno y sale negativo. Algo así es lo que vamos a hacer aquí. Como es trifásico y ya no es monofásico como en el puente H, acá necesitamos, son tres caminos, tres líneas las que vamos a estar intercambiando entre, entre positivo y negativo. Por lo que esto, para que funcione, tiene que tener una secuencia en específico. La secuencia, sí o sí, pues el principio es que una línea, ejemplo, el transistor T1 no puede estar encendido al mismo tiempo que T2, porque entonces el voltaje que estaría dando T1 sería el mismo de T2 y eso es un corto, ahí da cero, porque es la misma línea, y no, la carga entraría en corto, súper feo. La idea es que entre por T1 y viaje y salga por T2, o al revés, si queremos un valor negativo, que entre por, perdón, que entre por T1 y salga por T4 o T6, alguno de esos dos. Si queremos que sea negativo, que entre por T2, T4, T6 por alguno y salga por alguno de los de arriba que no sea por la línea que entró. Ejemplo, T2 y T3 o T2 y T5. Entonces la secuencia es la que vemos ahí. G1 hace referencia a... Creo que en esta gráfica están... o sea, este no es el orden, o sea, no es T1, T2, pero sería T1, T6, T4, eh, T5 y T2, si no estoy mal. Que sería que hayan dos abajo y uno arriba, y en el que hay dos abajo pasa a estar uno arriba. Y luego en el que hay dos arriba pasa a estar uno de los dos hacia abajo, del que no acabo de cambiar. ¿Sí me hago entender? Exacto.
Entonces, además, este circuito no solamente cuenta con su respectiva parte de rectificador para cuando nosotros le imponemos un voltaje hacia la entrada, AC trifásico. AC trifásico genera un DC, que es el que va a ser invertido, como mi compañero ya lo explicó antes. Tenemos circuitos de protección. Tenemos aquí una resistencia de shunt. Un resistor de shunt es un resistor de un valor bastante bajo que disipa muy poquita energía. ¿Para qué sirve este resistor de shunt? Nosotros a este resistor de shunt le vamos a medir el voltaje. Y con ese voltaje de shunt que nosotros medimos, podemos estimar una corriente, ya que el valor de la resistencia de shunt es conocida y le podemos aplicar ley de Ohm. Entonces, ¿qué pasa? Esto se envía aquí a este amplificador U4 y también nosotros tenemos por aquí un amplificador U5, una ganancia ajustable aquí en P1, pues para la corriente que nosotros queramos considerar ya peligrosa. La alimentación de 5 voltios, esto es un arreglo de amplificadores operacionales que nos va a permitir enviar una señal de fallo, que en este caso es pues sobre corriente. Ahora bien, por la parte de arriba nosotros tenemos un NTC, esto es un transistor, entonces aplica para cuando nosotros queremos regular la temperatura en la carga, que también pues, es sinónimo de una malfunción y de que debemos cortar la energía. Entonces, lo mismo, aquí nosotros tenemos este arreglo de resistores, este Zener también se encarga de mantener un voltaje constante aquí para que la operación ya sea entre el NTC y este arreglo de resistencias llegue a este amplificador operacional U3, que bueno, va también a generar una señal de sobretemperatura si esto llegase a ocurrir, es decir, si el NTC supera cierto umbral, vamos a tener esa señal de sobretemperatura y pues por ende vamos a generar una señal de fallo. Esta señal de fallo, si ustedes se pueden dar cuenta, aquí tenemos overtemp, que es sobretemperatura, como ya teníamos antes, señal de fallo, este fault, la de sobrecorriente, un botón de reset, que va conectada al driver HCPL316J. Todos estos dispositivos drivers están alimentados también no solamente por 5 voltios, sino que estos 5 voltios están aislados en un convertidor de CDC de 15 voltios menos 5 voltios. Estos capacitores iguales que los del circuito anterior, dispositivos de protección contra picos. Entonces básicamente ocurre lo mismo. Nosotros generamos aquí las 6 señales, un microcontrolador, un dispositivo lógico programable, no necesariamente una tarjeta, y se lo mandamos. Acabe recordar que pues hay 6 de estos y 6 de estos. Aquí solamente se muestra uno por la facilidad del esquemático, pero en la implementación real tendríamos 6 de estos. Entonces, este pulso se hace como driver acá. Entonces nosotros tenemos aquí un pulso que hacemos como driver acá, y si nos damos cuenta, le entra acá de la salida de este driver a este driver, y este driver a su vez, después de todo el arreglo de alimentación, permite generar la salida, que es la que nosotros vemos aquí en OP, envía a cada transistor. Los transistores también tienen aquí unos diodos de protección, pero bajo ese orden de ideas este es el esquema principal de funcionamiento, bastante detallado. Tenemos aquí los dispositivos que pues ya habíamos explicado, sus respectivas protecciones, y bueno, pues eso vendría siendo todo. Muchas gracias. Muchas gracias.